Este es el momento sobre una espira de corriente. Si nosotros tenemos una fuerza y un momento sobre una espira de corriente. Nosotros habíamos visto si tenemos una fuerza F y se va a producir una fuerza. Sobre la parte vertical va a tener una fuerza, ¿sí? Sobre el conductor en la parte vertical y una fuerza sobre la parte horizontal. ¿Cómo va a ser la fuerza sobre el conductor vertical cuando está en esa posición? ¿Cómo puedo determinar? Usando la mano derecha, viendo la velocidad, la dirección del campo magnético En este caso, y ya qué línea. cuando es conductores, nosotros lo que tenemos que trabajar es directamente por el elemento de corriente, que sería la corriente por la longitud, ¿sí? O el diferencial de longitud si el campo es variable sobre la longitud. En este caso es uniforme sobre la longitud. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre utilizar, ¿sí? En esos casos, acá, es I por L. La corriente por L, ¿sí? Vectorial campo, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte de arriba? ¿Qué nos da? En ese caso, ¿cómo tenemos? Vamos a tener que el campo en ese caso, nosotros habíamos visto que el campo en ese caso es horizontal, ¿sí? Y el producto vectorial acá sería 0, ¿sí o no? ¿Se ve? Pero puede ser que tenga otra posición, pero siempre vamos a tener, si tiene otra, vamos a tener que va a ser vertical al conductor. Y como acá abajo nosotros tenemos que cambia la corriente, nosotros vamos a tener que la fuerza va a ser igual y opuesta siempre. En este caso es 0 porque son paralelos. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Entonces nosotros vamos a tener, ¿qué pasa con los conductores verticales? ¿Qué pasa con los conductores verticales? Son iguales y opuestos. Son iguales y opuestos. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que vamos a tener, básicamente, es que lo que vamos a estar teniendo es lo siguiente, es que lo que se produce de esa manera es un par de fuerzas. ¿Se ve? Cuando nosotros tenemos una espira. ¿Se ve eso? Sí, sí, se ve. Eso es lo que yo le había mostrado de esa manera, justamente en la clase anterior. ¿Sí o no? Nosotros Sí, tenemos que en ese caso, en la horizontal, en los conductores de arriba y de abajo, nosotros vamos a tener fuerzas iguales y opuestas que se oponen entre sí, que se anulan. Pero en los conductores laterales, nosotros lo que vamos a tener va a ser una fuerza, ¿sí? Una fuerza que va a ser justamente, vean ustedes que acá en esta parte, que le mostraba acá, el conductor baja, sería sobre este conductor que estamos hablando. Estamos hablando de ese conductor. La corriente baja, ¿sí? El campo va hacia acá, es este el campo. Entonces el producto vectorial hace que la fuerza vaya y forme un par. ¿Se entiende eso? Sí, podría repetir igual,
¿Otra vez? ¿Se me cortó a mí? Tampoco escucho. Yo muteé, disculpen. Yo muteé, perdón, estaba hablando solo, disculpen. Tienen acá, vean ustedes, entonces ustedes van a tener que sería el conductor, vamos a trabajar sobre este conductor. ¿Sí? Acá lo que tenemos hacia abajo es la fuerza, es el I por L. ¿Sí? Y lo que vamos a tener, el campo, ¿sí? En este sentido, es B. Entonces, lo que le está apareciendo en negro es justamente esa fuerza, ese producto vectorial, que me va a aparecer la fuerza. La fuerza. ¿Se ve o no? Claro, sería en el plano de bebé. Es lo que estoy planteando acá. Ujú. Acá. ¿Sí? Hacia abajo y por L. Por eso muestra la flechita. ¿Se ve o no? Porque lo que estoy viendo acá es la flechita acá, por eso es. Lo que estoy viendo acá, ¿no es cierto? Es la flechita, es la colita de la... Yo le miro acá. Por eso veo la flechita aquí. Por eso veo esto. ¿Se ve o no? Sí, sí, ahora entendí, profe. ¿Se entiende eso? Por eso se ve las flechitas. Veo la cola de la flechita. Por eso cuando la flechita va para arriba, yo veo esto. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Entonces en aquel lado del conductor, en aquel lado, yo lo que estoy viendo es lo siguiente. En aquel lado del conductor, en ese que yo le mostré, veo eso justamente. ¿Sí? Veo eso justamente. ¿Se va entendiendo? Sí. Ahí, lo que veo. ¿Se ve no? Entonces ese producto, entonces la fuerza hace que ese conductor, como él puede pivotear sobre el eje central, tenga una fuerza que gira. ¿Sí? ¿Se ve o no? Entonces, ¿qué Sí, pasa? sí. Para no trabajar con la fuerza del lado del conductor, lo que nos conviene trabajar es con una magnitud física, ¿sí? Que aparece cuando aparece sería una espira de corriente, no solo un conductor. ¿Se acuerda que pasamos primero de una carga en movimiento producía una fuerza sobre una carga? Después ampliamos el concepto y dijimos, bueno, tenemos un conductor, por lo tanto es un conductor con una corriente y hay un campo, aparece una fuerza sobre ese conductor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una espira? Entonces, cuando hay una espira, aparece ese momento, ¿sí? Donde el momento, ¿qué es? ¿Cierto? Y ahí planteamos qué es el momento. Vamos ahora a plantear eso. Vamos a la parte cómo es de obtener la relación matemática entre las magnitudes.
Vamos a plantear. Entonces, ¿se entendió el problema físico? ¿Se entendió cómo es el tema físico? Ahora vamos a encontrar la relación del torque. Entonces, si planteamos la fuerza, la sumatoria de fuerzas es 0, porque son iguales o opuestas, F2 igual a F4, la fuerza vertical igual a la fuerza horizontal, ¿sí? Pero ¿quién produce? Porque sabemos que en equilibrio tiene que la sumatoria igual a 0 y la sumatoria de torque igual a 0. Bueno, pero la sumatoria de torque no me da igual a 0, porque si no, no giraría esa espira. Entonces, ahí planteamos en el eje la sumatoria de torque. El torque de T1 y T2 es 0. ¿Por qué el torque de T1 y T2 es 0? De la fuerza vertical y la fuerza horizontal. ¿Por qué son 0? Porque no hay distancia. En esa dirección. Exacto, porque la fuerza pasa por el eje. Por eso es 0. Además, las fuerzas son iguales y opuestas. ¿Sí? Y pasan sobre el mismo eje. ¿Se entiende? Bueno. Vean ustedes, entonces, ¿qué me queda? Solamente la fuerza de los lados producen torque. ¿Sí? Vamos con la fuerza de los lados. Vamos con el torque que produce la fuerza 4, que es uno de los lados. Entonces, la fuerza que produce la fuerza 4 va a ser la fuerza por el brazo de palanca. ¿Sí? Que es la distancia de la recta de acción al eje. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, tengo la fuerza, el módulo de la fuerza, por el brazo de palanca que es B, que sería B, vamos a llamarle a B sobre 2 porque sería esta, la mitad del lado de la espira, por el seno de tita. ¿Cuál es tita? ¿Por qué me conviene? Ahora vamos a trabajarle a tita como el ángulo que existe entre el campo B, que lo pusimos acá, y la vertical, que sería, vamos a representar el área de la espira. El área de la espira como un vector. El área por lo general se trabaja como vector, entonces va a ser el área, que sería la magnitud del área de la espira, y un vector que siempre va a ser perpendicular al área de la espira. ¿Y cómo yo le doy ese sentido? Vean ustedes, ¿cómo le doy ese sentido de por qué no va para arriba y por qué no va para abajo? A A le voy a dar el sentido que si, de tal manera que los dedos, con regla de la mano derecha de vuelta, los dedos tienen que darme el sentido de giro del sentido de la corriente. Si yo los dedos hago en la espira hago con el sentido de la corriente, ¿para dónde me da el pulgar? ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo que ponerlo, los dedos me tienen que dar el sentido de giro de la corriente. O Si sea, ustedes ponen tenemos que una mano, girar los dedos con la corriente y nos daría el vectoral pulgar. y el pulgar me da el vector área. ¿Se entiende? Sí. En una espira de corriente, donde hay corriente, en una espira de corriente, los dedos me indican el sentido de la corriente. ¿Para dónde está girando? Que en este caso está girando como así, ¿no? La corriente. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces el pulgar me aparece acá. Ahora, ¿se entendió eso? Sí. Ahí yo le dedico la. Entonces, ahí me queda la fuerza por el brazo de palanca nuevamente, que sería este. Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza? Ahí es la ley. ¿La fuerza cuál era? Fuerza era igual a I por L por el campo B, vectorial, ¿no? Por eso sale acá, eso es F2. Que en este caso sería la longitud de este conductor. La longitud de este conductor era A. Entonces va a ser I
por A por B. Esa sería la magnitud del producto interno. Donde ahí es la corriente. ¿Se ve o no? Sería el largo del otro lado de la espira, ¿no? Claro, porque acuérdense que este es la longitud del conductor donde hay un campo magnético B. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si eso es así, entonces yo tengo esta F2 y del otro lado F4. ¿Y cuál es el torque? ¿Hacia dónde trata de girar la fuerza F2? F2 gira para allá. Y F4 hace que gire para allá. ¿Sí o no? Sí. ¿Entendió? Entonces tengo un torque, si pongo como un vector, sería así, entrando al plano de la... Un vector torque, ¿sí? Los dedos me indican hacia dónde gira y el torque entra a la pantalla, ¿sí o no? Sí, se entiende. Bueno, para no hacer, entonces relacionando ahí me queda que la corriente y este A por B, ¿qué es? El Lado por área. lado. Esa es el área. B es el campo y seno de ti. Entonces, vean ustedes que si esta es la corriente, esta es el área y este es el campo por el seno, entonces a esta parte acá y por A es un vector, lo puedo tomar como un vector. Y ese vector lo voy a llamar momento magnético. Y va a estar acá. Va a ser proporcional al área. O sea, va a ser un vector que lo voy a llamar momento magnético. Entonces, cuando hay una espira, el momento tiene un momento, una espira de corriente tiene un momento magnético, así, mu. ¿Se entiende? De tal manera que, físicamente, ¿cómo se explica eso? Que cuando existe un momento magnético, el torque va a ser el producto vectorial entre ese momento magnético y el campo. Eso me dice esta cosa. Quiere decir que si yo tengo una espira, tengo una espira de corriente, tengo un momento magnético. De tal manera, si yo le aplico un ángulo B, un campo B, ¿sí? Va a existir un torque. Ese torque que va a existir va a tratar de alinear el campo, así. ¿Se entiende eso? Por eso gira la espira, porque el torque lo que hace es alinear el campo. De tal manera que B tenga el mismo sentido que mu. Entonces, el concepto es que si yo tengo una espira de corriente, tengo un momento magnético asociado. O sea, ¿qué significa? Que una espira genera un campo magnético a su vez. Que lo que hace es tratar de alinear. Ese campo es el momento magnético. ¿Se entiende la idea? Genera un momento magnético. ¿Se entendió la idea o no se entendió la idea? Alineando. Que lo que va a tratar es que alinear el campo con... ¿Se entendió o no? Sí. Ese es el fenómeno físico, así se explicaría cómo se produce. Que una espira tiene un momento magnético asociado y que cuando hay un campo, él trata de alinear. Lo que hacemos nosotros, ¿sí? Lo que se hace es lo siguiente. Vean ustedes. Como yo le explicaba ahí. Vean ustedes. Lo que va a tener ahí es, básicamente, lo siguiente.
Aprovechando que existe ese momento, yo lo que hago, este colector que está acá abajo, este se llama un colector acá, lo que hace es invertir vieron que está cortado en el medio, él invierte el sentido de la corriente. Entonces, al invertir el sentido de la corriente en la espira, automáticamente nosotros lo que vamos a tener es que invierte el momento magnético. Eso es lo que pasa. ¿Cómo sucede eso? Vamos a analizarlo un poquitito. Vamos a analizar eso. ¿Cómo logramos eso? De la siguiente manera. Miren ustedes acá. Cuando estamos así, sobre este conductor que está a este lado, vean ustedes, cuando estamos así, acá es positivo. Entonces la corriente viene en este. ¿Sí? Entonces vean, sobre este conductor la corriente I por L va para allá, o lo que es lo mismo, nosotros si planteamos el momento magnético que yo les estaba contando, el momento magnético de él, ¿hacia dónde va? Díganme ustedes, ¿hacia dónde va el momento magnético? Con los dedos tengo que abrazar la corriente, o sea, tengo que tener el sentido del lazo de corriente. ¿Hacia dónde estaría? Saliendo de la pantalla. Saliendo. El momento magnético, no el torque, sino el momento magnético. Mu. Y por A. Yo vean que los dedos tienen que tener el sentido de la corriente. ¿Cómo hace? En ese sentido. Claro, claro, ahora entiendo, vos me decís en el de arriba. El mu estaría así, ¿no? Así, Sí, o lo así que es lo mismo. O lo que es lo mismo, el mu estaría así. Ahí estaría el mu, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Perpendicular a lo que sería el plano que forma nuestro Claro. cuadrado. Exactamente. ¿Y para dónde estaría B? Para allá, ¿no es cierto? Hacia la derecha. Sí. Entonces el torque, ¿qué va a hacer? El torque es mu vectorial B. O sea, gira mu hacia el lado de B. ¿No es cierto? Trata de hacer esto. Trata de alinear, trata de llevar para allá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Por eso pasa eso. Por eso hace eso. Entonces, este circuito sería como el que tienen los motores de corriente continua. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa en lo que hace el colector? Vean lo que hace el colector. ¿Se entendió ahí? Él trata de unirle, ¿sí o no? Por eso se gira esto. ¿Sí? Vean ustedes acá, si hizo giro así, entonces el mu acá va a estar así. Ya está girando. ¿Se entiende? Sí. Si él gira un poquito más, vamos a hacerle girar un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Voy a terminar alineando. Casi. El mu estaría así. ¿Se entiende? Está tratando de alinear. Está tratando de alinear con quién. ¿Me siguen? Sí, intentando alinear con el campo magnético. Exactamente. Está tratando de alinearle con el campo.
Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él llega a alinear, vean ustedes qué pasa con el colector. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Qué pasa con el colector? ¿Qué va a hacer el colector? Cuando casi está alineado, vamos, casi está alineado, vamos a ver que casi le damos alinear, ¿no? Vamos casi alineados. Casi alineado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hicimos? Le Se cambió la cambió corriente. las conexiones. ¿Qué Cambió pasó? la dirección. Exactamente. Cambió el sentido, yo le cambio el sentido de la corriente. El colector, ¿qué pasa? Allá donde antes era positivo, ahora el colector pasa a ser negativo, ¿se ve o no? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, vean que el colector ahí pasa a ser negativo. Entonces, ¿qué vuelve a pasar acá? ¿Qué vuelve a pasar? Vuelve a pasar al cambiar el sentido. ¿Qué pasa con el momento magnético? Vean acá abajo. ¿Qué pasa con el momento magnético? Se desalinea otra vez. Se desalinea nuevamente y va a tratar de alinear nuevamente, ¿o no? Porque vean cómo está acá. Acá está. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entendió? Si ahí está Mu, lo que él va a tratar de hacer nuevamente de alinear el campo. ¿Se entendió la idea? Ahí está Mu. Entonces, lo que hace el colector es cambia el sentido de la corriente, cosa que él vuelve a tratar de... Entonces, nuevamente vuelve a girar. ¿Se entendió la idea? Se entiende, sí. Entonces tengo un torque. ¿Cuál es el torque? El torque va a ser la corriente, ¿no es cierto? Por el área, ¿no es cierto? Por B. En este caso, en la dirección de quién. Vamos a ponerle en la dirección de K. Si K estaría saliendo. K estaría saliendo. ¿Se entiende la idea? Se entiende. O podríamos poner en la dirección, qué sé yo, podemos dejarle, si organizamos nuestro eje, nuestro sentido de nuestros ejes, podríamos hacerle que esto ahí, perdón. Ahí tendríamos. ¿No? Y ahí tendríamos otro. ¿Sí? Y esto sería acá. Esto sería J. Esto sería I. Entonces esto sería en la dirección de versor I. Sería salir. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que harían. Trabajamos cuando, volvemos a repetir, cuando hay una estira de corriente, aparece un momento magnético de esa estira. ¿Estamos? Generamos Sí, un se momento entiende. magnético. Bueno, con eso nosotros trabajamos, vamos a trabajar con eso justamente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar.
que quedaba pendiente para ver y que era del otro ejercicio que nosotros estábamos. ¿Entendió? Sí, se entendió el tema. Bueno, chicos. Entonces, en el día de hoy, lo que nosotros tenemos es, ¿qué teníamos que estar trabajando? Teníamos que estar trabajando con la ley de Biot-Savart. ¿Sí o no? ¿Vieron en la teoría la ley? Sí, sí, vimos. En el día de ayer. Ahí yo la dejaba esto, pero ustedes pueden tener lo que yo le planteaba, ¿no es cierto? Ahí está el gráfico del torque. ¿Sí? En el caso no invertimos la corriente. Vean ustedes que el torque trata de todo el tiempo, el mu y el v, de alinearse. Bueno, yo le puedo pasar después. ¿Sí? Para que ustedes vean. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos hoy es la ley de Biot-Savart, ¿cierto? En la ley de Biot-Savart nosotros tenemos, pónganse, ¿sí? Básicamente, a ver, por ejemplo, tiene una espira, un elemento de espira produce un campo B a partir de un punto. ¿Sí? Y vamos a trabajar sobre ese, ¿sí? En este trabajaría. ¿Estamos? Ok. ¿Le parece? Vamos a plantear entonces. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Biot-Savart? Biot-Savart, ¿sí? Y ley de Ampère, nosotros lo que vemos es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que, ¿qué es lo que pasaba con el práctico anterior, cuando nosotros teníamos fuerza magnética y todo? Veíamos los efectos de un campo magnético sobre una carga acelerada. ¿Sí? Sí, que ya tenía velocidad. Exactamente. En este caso, ley de Biot-Savart, lo que nosotros nos explica la ley de Biot-Savart, cómo nosotros generamos un campo, no cómo nos afecta un campo sobre una carga acelerada, sino cómo se genera una carga, cómo se genera un campo. La ley de Biot-Savart ¿se entiende? Nosotros vamos a tener que una carga va a generar, ¿sí? Una carga va a generar un campo, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cómo veíamos cómo decía la profesora? A ver, ¿cómo viene la teoría? Si se acuerda. A ver chicos, ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? ¿qué ustedes veían cuando planteaban la ley de Biot-Savart? Que teníamos un conductor que dividíamos en pequeños trozos, digamos. Ya a esta altura del campeonato no podemos hablar en pequeños trozos. ¿Qué serían esos? Diferenciales. Diferencial. Ah, exactamente. De un concepto matemático, un diferencial, algo muy chiquitito. ¿Sí?
Entonces integramos esos diferenciales, obteníamos el campo en un punto, algo así. Exactamente, exactamente. Tendríamos en un punto, ¿sí? ¿Y cuál sería ese? ¿Eh? Es lo que nosotros veíamos acá, ¿sí o no? El campo creado es el producto vectorial entre el elemento diferencial S, ¿sí? Por la distancia o vector posición desde el elemento hacia el punto P, donde voy a considerar. Es decir, que un campo va a ser el campo B creado acá, el elemento de campo, en un punto P, va a ser creado por un elemento diferencial S, ¿sí? Diferencial S, vectorial, posición que va desde ese elemento diferencial S hacia el punto P, SR, dividido R cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Y esta constante aparece, ¿no? Aparece ahora que es mu0, que es la constante de permeabilidad del vacío sobre 4. Vean ustedes, nosotros tenemos el versor, así sí podemos plantear acá. ¿Se ve o no? Se ve. Tiene un elemento de corriente infinito. Acá ustedes tienen este sería el mu sub t, que sería sobre el mu sub t. Sería sobre donde está la corriente, acá estaría la corriente. ¿Sí? Acá estaría la corriente. Vectorial, este sería vectorial, acá. Vectorial. Mu sub r, que sería este que le va para arriba, es un versor dividido R cuadrado. ¿Estamos? Esto sería el elemento de corriente, el que le aparece ahí, mu sub t por I. ¿Sí? Alguno aparece el diferencial S como versor, que en ese caso sería el mu sub t por el diferencial X acá. Para nosotros saca el diferencial X. Por eso. Depende de cómo queremos expresar, pero básicamente es. Acá lo que le está queriendo decir, por ahí está ordenado acá, este que es el elemento de corriente, ¿sí? Diferencial X porque está en X, ¿sí? Este tiene el sentido desde el punto P hasta donde está el punto donde quiero analizar el campo. Acá se produce el campo. O sea que un elemento de corriente, ¿qué quiere decir si leemos esa ecuación? ¿Qué es lo que nos dice? Que un elemento de corriente, ¿sí? O sea, una carga acelerada puede producir en un punto un campo diferencial. ¿Qué va a hacer? El elemento de corriente, que este sería el elemento de corriente, sería multiplicado por I. Este sería mi elemento de corriente. Vectorial, el vector que va desde el punto que estoy analizando hacia el punto donde va a producir el campo. Y ese campo creado en ese punto depende entonces de la corriente que está pasando. Eso me quiere decir de la corriente que está pasando. Depende de la distancia entre los puntos, depende del cuadrado de la distancia, o sea que cuanto más grande, más chico es el campo, cuanto mayor distancia. ¿Sí? Y ese producto vectorial lo que dice es que siempre va a ser, ese me da sentido,
que siempre el campo va a ser perpendicular al plano que va a formar el vector posición y la corriente que le produce. ¿Se entiende eso? Siempre va a ser perpendicular a ese plano. Se entiende. Es decir, que si nosotros planteamos una circunferencia acá, con centro en el punto O, todos los campos van a ser tangentes a ese. Eso es lo que me dice. Todos los campos van a ser tangentes. Tiene un sentido de circulación, decía. Eso nosotros después lo vamos a ver. Es, como decía, Esa corriente como- crea un campo. Corriente crea un campo alrededor de esa corriente. Y va a ser un campo rotacional. Ustedes van a ver cuando vean campos en aplicada, justamente van a poder calcular el rotacional de un campo vectorial. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Bueno, sigamos entonces. ¿Estamos? Vamos entonces a plantear sería el ejercicio este. ¿Sí? Vamos a tener nosotros que plantear entonces el ejercicio que le había dicho, ¿no? El lunes habíamos planteado el 1, creo, ¿no? ¿El uno plantearon? Ah, con la ingeniera, sí, tiene razón. Vamos al No 2. llegamos a resolverlo completamente, no, pero el planteamiento. Bueno, pero por lo menos lo plantearon. Vamos al 2. ¿Sí? Así que le divido en grupos. En cuanto le divido en grupos y vayan planteando, ahí cómo va quedando. Y ahí le voy pasando, ¿sí? Le voy a hacer unos grupos y vayan haciendo. ¿Estamos? Estamos. El ejercicio 2, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe, ya se puede. estábamos planteando. Terminamos uno y ya estábamos planteando el otro. ¿Cuál es el otro? El de los dos semicírculos de la figura. Ajá, bueno. ¿Se entiende cómo es? Yo tengo una Sí, duda con respecto a eso. Sí, decímelo. Cuando el conductor en el punto P, ¿no es cierto que va a ser, el ángulo que tendremos que tomar sería, tendremos que integrar, hacer de vuelta como la definición y hacer desde 0 a pi nomás, porque hace media circunferencia? Claro, van a tener media circunferencia. Ujú. ¿Sí o no? Y la circunferencia de afuera va a tener el sentido contrario que la circunferencia de adentro. ¿Cómo? El campo que se genera, porque hacia el punto P va a tener distintos sentidos. O sea, porque la corriente va girando ahí y Sí. ahí. Ujú. Ustedes tienen, a ver, yo a ver si le muestro acá. Ustedes tienen así, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen ahí, ¿no es cierto? ¿Me está mostrando? A ver, un ratito. Ahí les voy a... Un segundo. Tienen así los semicírculos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ustedes van a tener una corriente, ¿no es cierto?, que tiene este sentido. Acá está, acá le muestra el sentido de la corriente, ¿no? Le muestra el sentido de la corriente. Acá está.
mostrándole. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, ese es el sentido que le dio que le daba al ejercicio, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ustedes venían así, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a tener, ¿cómo tienen que plantear en ese caso? Van a tener el elemento diferencial acá, ¿no es cierto? Tiene el elemento diferencial acá, ¿sí? Después tiene el vector posición, pónganse ahí, que en ese caso le va a dar dónde, le pedía dónde, en el centro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, en el centro. En el centro le pedía, ¿no? Entonces ustedes tenían, si le piden el centro, le está pidiendo acá. Ahí. Ese sería el punto. Vamos a cambiarle el color. Ahí sería el elemento. Ese vector posición. ¿Sí? ¿Qué le decía? ¿Cómo era el campo en ese caso? ¿Cierto? Le planteaba esto, ¿no? ¿Cierto? Claro. Sí. Entonces, el diferencial S vectorial R sobre R4, el versor R, que te da la dirección. Muy bien. Entonces, ahí nosotros teníamos nuestro, si ¿cuál sería entonces? Nosotros vamos a tener que este es nuestro elemento de corriente y diferencial S. Este sería y diferencial S. Y diferencial S. Este era el vector posición R. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué teníamos? El diferencial de B, que era mu 0 sobre 4pi, ¿sí? Por I diferencial S vectorial podía ser el vector R sobre R3, ¿sí? O el versor sobre R cuadrado, cualquiera de los dos puede ser, ¿sí o no? Podría ser el versor R sobre R cuadrado. ¿Está? Entonces, me da un vector que es perpendicular al plano, ¿no? Un vector que es perpendicular acá. Ese sería mi diferencia, ¿sí? Saliente. Ese es mi diferencial de B. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Porque el producto vectorial es el diferencial y diferencial S gira hacia R en el producto vectorial y el pulgar me da el sentido de B. ¿Se entiende?
¿Sí o no? ¿Me entienden ahí? Sí, el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos indican el vector. También, exactamente. Y los dedos indican el vector de B. O sea, yo abrazo el pulgar y me indica I, ¿sí? Y los dedos me van a indicar los dedos donde están enrollando hacia donde me produce el campo diferencial de B. ¿Me entiende? Sí, se entiende. ¿Sí o no? Bueno, ahí sí. Una vez que planteo eso, ¿no es cierto? Una vez que planteo acá, yo ya sé el sentido de la corriente. Entonces trabajo con el módulo, ¿no? El diferencial de B va a ser mu 0 por I sobre 4pi. Y diferencial S, porque el ángulo acá vean que es 90 grados. Entonces el seno del producto vectorial es 90 grados. ¿Sí o no? ¿Entiende o no? Sí, se entiende. Por el módulo del versor que es 1. Vamos a poner acá seno de 90 por 1, que es el módulo del versor, dividido R cuadrado. ¿Estamos? Sí. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Me entendió? Hasta ahí. Ay, perdón. Disculpen. Ahí está. Entonces, ahí me queda que el campo B, entonces, el campo B me va a generar, va a ser la integral de eso. De mu 0 sobre 4pi, integral, y por diferencial S sobre R cuadrado. ¿Qué es constante ahí? La ¿Qué es intensidad. constante? ¿Eh? La intensidad. ¿Y qué más? Y en radio. El radio. El radio. Que para nosotros acá sería ¿cuánto acá? A. A. Entonces va a ser mu 0 sobre 4pi por A, por la corriente, por la integral del diferencial S. Y el diferencial S va de 0 hasta ¿dónde? Hasta pi. Hasta pi por el radio, ¿no? Claro. Pi por A. Entonces, va a ser el campo B, creado por la semicircunferencia radio A, vamos a señalarle así, mu 0, 4pi, ¿no es cierto? Por la corriente sobre A por pi por A. ¿Sí o no? Sí. Perdón, acá abajo es al cuadrado, disculpen. Es al cuadrado. Porque el radio al cuadrado. ¿Entendió lo que dice? El pi por Sí. A no me queda muy claro. ¿Por qué multiplico por A? Y porque viste que el diferencial S, yo tengo que sumar el diferencial S. Este, más Ah, más sí, más todo. Sí. Diferencial ese, sí. Y comienza el diferencial S, va de 0. ¿Y cuánto es el arco total? El arco total es el ángulo, que es pi, por el radio, que es A. Pi por A. Claro. ¿Se Sí, la entiende? longitud de arco de la curva. Claro. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, entonces me queda, ese sería el campo este. Vamos a sacarle acá. Vamos a sacarle ahora de vuelta todo esto, todo. Y me queda este campo acá. Ya un campo más grande. Porque le fui sumando todos los diferenciales. Por eso no. Ese es mi diferencial, ese B. Ah, bueno. ¿Sí?
va a ser 0, vamos a llamarle 0 sobre 4 pi por la corriente por pi. Vamos a simplificar acá. El A se va sobre A. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Eso por qué? Porque la corriente acá va así, ¿no es cierto? Claro. Y B sería entonces para el otro lado. Ahora ve, ahora va para acá. Y planteo lo mismo. Planteamos lo mismo ahora, nuevamente. Planteo lo mismo, vamos a plantearla acá, este elemento de corriente va acá, para allá. ¿Se ve? Mi vector posición nuevamente va acá. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Sí, se profe. entiende. ¿Sí? Y ahora hago el producto vectorial. Nuevamente. ¿Sí? Esto, aplico esto. Ley de Biot y Sol. Producto vectorial, esto es, nuevamente, vamos a ver acá. Esto sería I diferencial S. Este sería R. Acá estaría mi versor, sería este pedacito que está acá. Este sería mi versorcito. El versor R. Y este es R mayúscula, ¿no? O sea, por posiciones. ¿Se entiende? Sí, Entonces el producto vectorial gira I diferencial S sobre el versor. Que da esto acá. ¿No? Que me da esto. Y ese producto vectorial I diferencial S, ¿para dónde me va a dar? Este campo diferencial B, ¿para dónde me va a dar? Pregunta. ¿Eh? Menos K. Para En ese caso, menos J sería en ese contrario. caso, ¿no? Sí, Menos J. contrario de A. ¿Todos de acuerdo? sí, dirección contraria. Dirección contraria. Exactamente. Dirección contraria. Acá. Para acá. Vamos al diferencial de B chiquitito, ¿no? Ese va a ser mi diferencial de B, ¿no? Le puse un amarillo para diferenciar un cachito, ¿no? Este sería mi diferencial de campo en B. ¿Se ve eso? ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces ahí planteo, ¿no? Nuevamente, este integral, que está acá. Está acá, ¿no? Esta, ¿no? Esta. Sí, ¿Se entiende? Que en este caso,
es cierto? Seguimos por acá. Vamos a sacar acá abajo. En este caso, ¿qué pasa? El límite de integración, ¿cuál es? Desde pi hasta, desde 0 hasta Hasta y sube. B. Y sube. ¿Te entiende? ¿Se ve o no? Sí, sí. Entonces, esto sería, ¿qué sería? Este sería su b, y la integral sería sobre b cuadrado, que sale, y acá sería b. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Esto es b cuadrado. ¿Sí? Porque esto es b, y acá va de 0 a pi sub b. Entonces el campo es igual. No. No. Es un campo que va para allá. ¿Y ahí cuál sería el campo? La resta de esos dos. Exactamente. Este B sub. Y tengo un campo neto. Pregunto, ¿este campo es mayor o menor? Menor Mayor, de los que menor. tienen más radio. Menor. Exactamente, va a ser menor. Por lo tanto, yo voy a tener, ¿cómo voy a tener un campo acá? En la dirección Disculpe, no la de entendí. BA. Voy a tener un campo neto hacia el sentido de esto, ¿no? Campo neto, ¿cuál va a ser igual? Va a ser B igual al campo de B sub A menos B sub B. ¿Se entiende la idea? ¿Y eso cuál va a ser? Va a ser pi, un 0 sobre 4pi por la corriente, ¿no es cierto? Si me queda mejor. Por la corriente por 1 sobre A menos 1 sobre B. ¿Se entiende la idea? En la dirección de J. El versor J. ¿Se entiende? Se entiende. Sí, se ¿Se entiende. entendió? Ahora le pregunto, ¿qué pasa con esto que está acá? ¿Qué pasó con esto? Esto que está acá. Este y este. El ¿Qué pasa campo con que el campo? genera no pasa por P. ¿Eh? El campo que generó no pasa por el punto. No. Acá está la respuesta. Vean ahí, ¿qué pasa con I diferencial S? ¿Y qué pasa con el versor R? Forman un Se ángulo de se 180. anulan. Las En dos uno, partes ¿cuánto esas es se van a el anular. ¿Qué se anula? El campo entre las dos partes. No. Vean, en amarillo yo le puse acá, o vamos a volver a poner en azul que le veníamos poniendo,
Vamos a ponerle, mejor dicho, vamos a poner los mismos colores que veníamos poniendo. Vamos a poner el I diferencial S en rojo, veníamos. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Este es el I diferencial S. ¿Sí? Y ahora vamos a poner el vector posición. O para que me dé versor. Ahí. ¿Qué pasa? El ángulo entre los dos vectores es 0 y el seno de 0 es 0. Exactamente. ¿Y qué pasa en el otro lado? ¿Se entendió eso, la respuesta del compañero? Sí, sí. Sí, sí. Vamos al otro. ¿Se entendió eso? ¿Y qué pasa acá? Acá tienen el vector de elemento de corriente, ¿sí? Y el vector posición que sale del vector de corriente hasta el punto donde yo quiero calcular. ¿Cuánto es el ángulo ahí? 180. 180. 180. ¿Y cuánto es el ángulo de 180? El seno de 180. 0. 0. 0. Entonces el campo creado por este y este van a ser 0. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, se entendió. Sí. ¿Seguro? Un compañero en el chat pide si puede repetir. Ah, Enzo, ¿qué es lo que dice el del signo? No entendí cómo poner los signos en los campos. Ah, claro. Viste que el signo, este es un producto vectorial. Un producto vectorial me da un vector, ¿cierto? ¿Sí, Enzo? Bueno, entonces, si eso es así, este producto vectorial y diferencial S por el versor R, ¿sí? Me tiene que dar un vector. Entonces, yo lo que le decía es, para la parte de arriba, yo tengo esto, ¿no? Vamos acá. Este es el I diferencial S. ¿Sí? Y vamos con el vector posición. Y por ende el versor. Ahí está. Mi versorcito es este, un versorcito que está acá, ¿no es cierto? El de acá, unitario, que tiene el mismo sentido y dirección que el vector posición. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a tener que el producto vectorial entre I diferencial S y el versor R me da un vector, que es girar el primero sobre el segundo. Ley de la mano derecha. Por lo tanto, me va a dar un vector que va a ser como en la dirección acá donde está el vector negativo, el vector amarillo. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Es este que está acá, vector amarillo. ¿Me seguí, Enzo? Entonces va negativo, va en el sentido negativo porque este vector, el verde es el vector I, este menos I y este más I. Entonces va en el sentido negativo. Y el otro, el anterior, iba en el sentido positivo, por eso yo resté acá. El campo B sub B es negativo y el campo B sub A es positivo. Por eso yo resté. ¿Entiendes? Ah, a la parte recta del semicírculo. Vamos con la parte recta del semicírculo. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos con la parte recta del semicírculo. Vamos a borrar todo esto que está acá, que está molestando. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Mira, acá se va Sí, profe. entendiendo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa en la parte recta del semicírculo? En la parte recta del semicírculo, vamos de vuelta a nuestro producto vectorial. ¿Sí? En la parte recta del semicírculo tengo el diferencial S que sería acá.
Tiene el sentido de la corriente, ese rojito. Y el vector posición que sale del punto donde considero hasta el punto donde quiero calcular el campo magnético. Ahí. Entonces yo voy a tener que este va a ser I diferencial S y este va a ser mi versor R. Nuevamente, el producto vectorial de I diferencial por R, tengo que tener el ángulo. ¿Y cuál es el ángulo entre el vector versor R y el vector I diferencial S? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es este ángulo? Este ángulo es 0. Por lo tanto, el seno de 0 es 0. Por eso esta partecita acá no genera, esta que está acá, esta, no genera campo en este punto ni en ningún lado. Lo mismo pasa con este, solo que con este en vez de ser 0 grados es 180, porque el elemento de corriente va para allá. Y el vector posición en todos los puntos va para acá. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió, Isa? Sí. Se entiende. Bueno. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a tener nosotros el caso de la ley de Ampère. La ley de Ampère es, simplemente me da, la ley de Ampère es una ampliación, sería, ¿no? O una consecuencia de la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Nosotros vamos a tener el caso, supónganse, vamos, todavía no con la ley, pero vamos con qué pasa cuando el conductor es infinitamente largo. Cuando el conductor es infinitamente largo, me queda así, y eso es en el caso que no sea infinitamente largo. También. Pero vamos con un conductor, sí, vamos con este, supónganse. Un conductor, ¿sí? Entonces, esta es la ley de Biot-Savart que habíamos, ¿sí? Esta es la ley de Biot-Savart. Esta que está acá. Ahora vamos a aplicar eso a un conductor infinitamente largo, ¿sí? Ok. Entonces, lo siguiente. Vamos a tener que tomamos el elemento diferencial S, ¿sí? Y ahí calculamos el campo en este punto. Vamos a hacer que el diferencial S coincida con el eje X. Por eso esto me queda como diferencial X. ¿Se entiende? Se entiende. Sí. Bueno, entonces me queda.
Acá me quedaría R cuadrado. ¿Sí? Por R por el seno de θ. Este versor, ¿no? Ese versor. Y ahí me quedaría. Acá me quedo. Haciendo el cambio variable. Este sería el ángulo lambda, ¿sí? Que sería, y este es su, este sería beta, y este es su suplementario lambda. Perdón, disculpe, yo estoy equivocado. Este es el ángulo lambda, ¿sí? Que va desde la horizontal hasta donde está el vector posición. Y yo voy a hacer la sumatoria, esto puedo mover todo hacia la sumatoria de todos los elementos hasta el infinito. Y acá sería beta. Beta puede variar. ¿Sí? Pues si va hasta el infinito, acá este se va. Si comienza desde el infinito, este sería 180. Acá en el infinito. Este sería lambda, tiende a 180. A 180. Y cuando está acá en el infinito, beta tiende a 0. ¿Se ve eso? Sí. Entonces yo pongo un tita genérico, por eso aparece. Tita genérico. ¿Sí? Y ahí planteo. Esto sería, desde acá comienza a cantarse X, ¿no? Entonces, si esto es X y esto es tita, vean ustedes, esto es tita, esto es X, hago el cambio variable, ¿no? La tienen X. Tienen que 90. Yo digo que el ángulo tita, ¿sí? Yo sé que R va a ser igual. A no va a variar. A es porque yo quiero el campo a una distancia A del conductor. Eso es lo único que no va a cambiar. ¿Se entiende eso? A no va a cambiar. Es lo único que no cambia. Es constante. Entonces, hago el cambio variable. R va a ser A sobre el seno de tita. Si esto es tita, el seno de tita, R es A sobre R de espejo. ¿Se entiende eso? Seno de tita es A sobre R. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿se ve o no? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, se ve. Sí, se va Hay entendiendo. despejo R. Este está viendo, pasa multiplicando y pasa otro. Esto se hace el seno de tita, es lo mismo que la cosecante de tita. Relación entre nombres. Ahora X es igual a menos A por la cotangente de tita. Haciendo la misma. X, acuérdense que la tangente de tita, ¿a qué es igual? Cateto opuesto en la tangente de tita es de tita. Cateto opuesto que es A sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Se entienden, chicos? Sí, eso sí. Entonces yo tengo que, y acá que me queda X igual, ¿sí? A por la dividido la tangente. ¿Sí? Por la relación que existe entre cotangente y tangente, esto es negativo.
se va a aparecer negativo. Ahí hay la diferencial, esto es por tabla, diferencial de x, me queda a cosecante de θ por diferencial de x. ¿Por qué? Porque yo necesito este diferencial de x. Y ahí sustituyo. Mu 0 y arriba me queda a cosecante de θ cuadrado y abajo me queda. De ahí por el seno de θ. Diferencial de θ y me queda acá. Entiende más o menos. Sí, se entiende. Este lo puedo repasar después en el libro. ¿No? De ahí que me queda el diferencial de b igual a mu 0 por i sobre 4 pi a seno de θ diferencial de θ. Ah, bueno, porque no me quiero una cosa. Bueno, en definitiva, tiene beta sería igual a mu 0 por i sobre 4 pi a coseno de beta menos coseno de beta. Y bueno, ahí queda en función del ángulo delta y el ángulo θ. Cuando esto tiende a infinito, en un caso particular, es que beta tiende a 0, coseno de 0 es 1, y coseno de 180 menos 1 me queda esto. Y pueden sacar acá que b, cuando esto es infinito, es igual a mu 0 por la corriente sobre 4 pi a. ¿Sí? Cuando la longitud es infinita. Cuando L tiende a infinito. Ahora bien, miren una cosa, chicos, yo les quería mostrar justamente eso. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, miren, ustedes tienen un conductor infinito a una cierta distancia del conductor, yo voy a tener, ¿sí? Todos los campos van a ser, ¿sí? Vamos a tener que todos los campos a medida que nosotros vamos tomando diferentes radios, van a ser todos tangentes a la circunferencia cuando es infinito. Ahí eso es lo que me dice, una distancia A es constante. ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. Es como que rota alrededor del eje. ¿Se entiende la idea? Y a medida que nos vayamos alejando, va disminuyendo el campo. Eso decía la fórmula. Es inversamente proporcional a A. ¿Se ve eso? Sí. ¿Estamos? Eso le quería mostrar nada más eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un ejercicio como el ejercicio que nosotros queremos plantear? ¿Sí? Por ejemplo, vamos al caso que nosotros tenemos en el práctico, del ejercicio que nosotros tenemos en el caso del ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3. ¿Se entiende?
¿Qué pasa con el ejercicio 3? En el ejercicio 3 nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, este caso, ¿no? Cuando tenemos un conductor que está, así como nosotros podemos ver, ¿no? Nosotros tenemos un conductor largo, ¿sí? 1 y 2. ¿Cuál es el conductor? ¿Cuál es el conductor que nosotros tenemos acá? ¿Cuál es el campo que vamos a tener en cada caso? En cada caso nosotros vamos a tener que el campo, habíamos obtenido cuando es largo, vale B igual a mu 0 sobre 4pi, ¿sí?, por la corriente sobre el radio R, podemos decir, o el radio o A, como nosotros teníamos anteriormente. ¿Se entiende? Es el caso cuando es infinitamente largo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Sí, sí, ahí no sería 2pi en el denominador. Perdón, disculpe, yo... Ahí tendríamos. Acá. También acá. Sobre 2pi. ¿Sí? Ahí tenés un 0 sobre pi por i por r. O sea que a una distancia determinada yo tengo un campo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Sí. Entonces ahí yo tengo que calcular eso. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Acá en el chat alguien dice que esa imagen es del ejercicio 4, lo que está dibujado. ¿Cómo? Alguien en el chat pone que esa imagen es del ejercicio 4. Sí, pero por eso te digo, tanto el 3 como el 4, ¿sí?, se rigen por la misma ley. Porque los conductores son muy largos, entonces tenemos el mismo campo B. Por eso lo estoy diciendo, tanto el 3 como el 4, el planteo es el mismo. ¿Se entiende eso? Supónganse, ahí le voy a compartir. A eso me refiero. No era tanto resolver el 4, sino el planteo de la idea. A ver si léanle un cachito y ahí continuamos un poquito. ¿Sí? Léanle un cachito. Ustedes tienen, en el caso de una corriente I1, en el caso tenemos 3 corrientes, pero podemos dejarle que la corriente, la tercera, va a ser 0, ¿no? O sea, la tercera corriente no va a haber. Esta sería no existe. Entonces tenemos, supónganse que en el ejercicio 3, ¿no es cierto? En el ejercicio 3 le dice, dos conductores muy largos, paralelos, separados a una distancia 2, transportan una corriente que es sentido
en sentido opuesto. Una vale 15 y la otra vale 10. Supóngase. Tenemos, supóngase 12 centímetros, pues sería una puesta en 6, la otra en menos 6. ¿Sí? Y la 2 tiene el sentido opuesto. En este caso, supóngase no llega a 15, pero puede ser una 15 y la otra es 10, o sea, podemos ser 2,5 y 5. Y queremos ver, ¿no es cierto? En este caso, el punto P, el campo magnético tiene un punto medio lo mismo. Acá sería el punto medio. ¿Sí? Uno entrante y el otro saliente. Entonces estamos a anularla. Y tendríamos así. En ese caso. Tenemos, vean ustedes, acá en rojo está mostrando el campo que produce I3. Si nosotros mostramos la corriente, vean ustedes, el campo saliente, o sea, hacia mí, sale de la pantalla, o sea, está hacia el campo, nosotros tenemos que la corriente está saliendo a mí, ¿sí? Alrededor de él, los dedos me indican el sentido del campo. Por lo tanto, ¿se entiende eso? El campo de I3 va hacia abajo. Guiándose con la mano derecha, sí. Exacto. Y en el caso de I1, en este caso de I1, que el campo es entrante acá, se ve eso, ¿no? Sí, se ve. También iría hacia abajo. Acá hay uno. ¿Hacia dónde iría? Hacia abajo también. También iría hacia abajo, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué iría hacia abajo? Por la regla de la mano derecha. Perdón. Por la regla de la mano derecha, exactamente. ¿Estamos? Ahí, perdón. Un 2, que dijimos uno en saliente, el otro. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que los dos están hacia abajo, ¿sí? Tanto este como es verde, ¿sí? Vamos a poner como el que está en rojo. Los dos son hacia abajo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se ve? Si el campo, supónganse que el campo acá de I1, ¿no? Supónganse que acá de I1, supongan acá de I1, ¿no? Pues saliente a la pantalla, ¿sí? Saliente a la pantalla, el campo sería para arriba, ¿sí? Pues yo el pulgar pongo saliente y automáticamente me da. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? se entiende. ¿Se entiende entonces? ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Si yo quiero calcular el campo, ¿no es cierto? Automáticamente puedo calcular el campo, ¿no? Yo sé que en este caso I1 vale en módulo, ¿sí? Tengo los dos hacia abajo, negativo, 0 en X, menos 1,67 por 10 a la menos 7 para este valor de corriente.
¿Se entiende la idea? Sí. Lo mismo pasa con el ejercicio 4. El planteo es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, y en el ejercicio 3, el inciso B, que dice un punto ubicado a una distancia de 5 El campo centímetros, magnético en un punto, ahí nosotros elegimos en dónde se 5 ubica ese centímetros. punto, Claro, porque por ahí ejemplo, habría suponete infinitos tenemos. lugares, ¿no? Donde esté a 5 centímetros. Claro, exactamente, exactamente. Vos podés elegir varios. Vos tenés que definir cuál es el que querés. ¿Te parece? Claro, y de ahí trabaja con los ángulos. Exactamente, Bien. exactamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entendió se eso? entiende. ¿Se entendió la pregunta? Los compañeros se entendieron, ¿no? Y acá se entiende. ¿Se entiende? Está. Lo que cambiaría son la distancia, nada más. ¿Se entiende? Ahora bien, en el ejercicio 5, ¿sí? En el ejercicio 5, nosotros vamos a tener que plantear lo mismo. Tenemos el campo y en ese caso vamos a tener que calcular la corriente. Esa es la corriente, la fuerza sobre cada uno de los lados. ¿Se ve o no? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, y ahí, profe, sería como había explicado hoy, en los lados laterales, digamos, se cancelaría la fuerza. Exactamente. Claro, Se tendríamos dos cancelaría. fuerzas más para calcular. Exactamente. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende? Ahora bien, dice que teniendo presente la figura, se determina la corriente en un conductor largo, recto y ¿no? Igual a 5 amperes y está colocado en el mismo plano. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre la fila rectangular por el campo magnético, producto del conductor recto. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿O hace falta que explique? Por mi parte se entiende. Bueno. Sí, creo que se entiende. Ahora bien, ¿qué pasa con el ejercicio 6? ¿Qué pasa con el ejercicio 6? ¿Qué pasa con el ejercicio 6? ¿Se entiende el 6? Más o Ahí sería un menos. problema de equilibrio, ¿no? Tendríamos que plantear. Ahí tienen un problema de equilibrio, exactamente. En ese caso tienen un problema de equilibrio. Sergio, ¿Escuchó? deja que haga una consulta, ¿no? Sí, correcto. Sobre el ejercicio 5. Sí, ¿Cómo es el campo que afecta a los lados laterales? Creo que no. Del ejercicio 5.
Me pregunta para los chicos. El campo sería generado por el cable este que dice I1, ¿no? Entonces sería entrante en la espira que está abajo. ¿Y es constante? Y debería de variar con la distancia. Mientras más te alejas, menos módulo, menor su módulo. Bien, sí, sí. Solo que quería saber más eso. Es el campo que afecta a esos lados no es constante, ¿sí? Y que cuando plantean, no tienen que considerar campo variable ahí en el planteo. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, y ahí ambos variarían lo mismo, ¿no? Solo que uno con signo opuesto, por eso se cancela Claro, sí, mejor. sí, sí, sí. Sí, sí, la dirección sí. Está Bien. bien. Solo es cero. Gracias, Sergio. Acá. Bueno, chicos, ¿estamos ya por hoy? ¿Me parece? ¿Estamos? Ok, Nos vemos entonces. La profesora mañana viernes, el viernes va a estar dando clases, me dijo. ¿Quedó con ustedes? ¿Puede ser? Yo tengo una duda. Bien, Había un ejercicio que entregar, ¿no? sí. Me mataste. Yo no estaba en esa. No, entiendo que era creo que era el 5 justamente y el 6, No, el 3 y y el el pero no 5 era, teníamos que plantear, pero la profesora mostró uno en el PowerPoint, me parece. no, y estos son. Ah, ok. Lo que pasa es que quedó como que ustedes tenían que entregar un trabajo hoy y ella les dijo que, pero en todo claro, caso para el viernes cuando le den la consulta,